Necesito probar el fondo rojo. El fondo verde. ¿Aló? Sí, te escucho, Alfred. No tenés video, tenés Listo. desactivado la cámara. Ok, voy a acomodar. Ok. ¿Sí les produce frescura ver las palmas y el mar ahí de fondo? Claro, produce envidia. Excelente. Dios nos libre, Dios nos libre. Dios nos guarde eso. Amén, amén. Pero sí producen ganas de disfrutar la playa. Sí, no, tristemente ahí mientras la gente está en cuarentena en sus casas, nosotros aquí en la playa. Desde acá, desde la playa, dando el discipulado, ¿qué le hacemos? Qué, qué chévere. Yuri, Eh, ¿nos escuchas? Está desactivada el audio de YouTube. Está activo. Juliet, ¿ya? Ah, bueno, perfecto. Voy a continuar entonces, voy a silenciarlos a todos. Muy bien, entonces, una de las cosas por las cuales Martín Lutero toma la decisión de separarse de la iglesia tradicional es uno, porque a él le enseñaron que el Papa era infalible y él decía, pero eso no dice la palabra. La palabra nos enseña que todos tenemos errores, estamos en un proceso, todos nos equivocamos, ¿sí? Entonces, lastimosamente, él tuvo que entender que lo que estábamos era llenos de orgullo y de soberbia, entonces él finalmente toma la determinación de separarse, ¿sí? Por eso los católicos nos llaman los hermanos separados, ¿sí, Juliet? ¿Tienes el audio? Ah, no, todavía no, todavía no. ¿Ya? Sí, ya. Es infalible. ¿Infalible? O sea que es inerrable. ¿Es qué? Inerrable. ¿Qué es inerrable? Inerrable quiere decir, cuando hablamos de infalible es que él no tiene como tal punto de equivoco, pues lo que él dice es así, ¿sí? Amén. O sea, no hay nada como tal que lo quiebre, pues lo que él dice es así, es palabra de Dios, ¿sí? Porque él es el vicario de Cristo. Te escuchamos, todavía te estamos escuchando. Es Dayel, que no sé si es cuando te mueves que se entrecorta mucho. cuando me No muevo, sé si es cuando te mueves. Sí, no sé, se entrecorta mucho, entonces toca unirte como las palabras. Pero sí te entendí. ah, bueno, perfecto, listo. Voy a cortarte el audio nuevamente. ¿Listo? Bueno, entonces, y la otra razón por la cual Martín Lutero toma la determinación es porque él le vendieron la idea de que la salvación era por indulgencia, o sea, por pago. O sea, que la gente pagaba por unos papeles que ellos vendían, como digamos así, como unas actas de salvación, ¿sí? Entonces, en el diploma decía, la iglesia expide el acta de salvación para Wilber Arroyo. Entonces, yo comprando esa indulgencia, ya era acreedor a la salvación. Y Martín Lutero decía, pero ¿cómo así? Eso no dice la Biblia. O sea, la Biblia dice que nosotros somos salvos por fe, ¿sí? Y entonces, por esos dos motivos, él toma la determinación de separarse. Ahora, esto es muestra de que Martín Lutero vio que realmente lo que había era un foco de orgullo, de soberbia, y él dijo, esto no nos hace siervos del Señor,
¿sí? Y a veces nosotros tenemos que identificar este tipo de cosas en medio del ambiente donde nosotros estamos. Amén. Santiago capítulo 4, verso 6. Búsquelo, Alfredo. Santiago capítulo 4, verso 6. Juliet, búsquese Proverbios 3:34. Amor, vos por allá no es muy complicado. Vos puedes leer, pero aquí nadie te escucha, nadie te ve. ¿Ves mi Biblia? ¿Listos? Entonces, Alfredo. Dice así, la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. Al soberbio, pero le da gracia al humilde. Entonces, tenemos que trabajar Amén. bastante, ¿sí? Tenemos que trabajar bastante en esa humildad que realmente es necesaria en nuestras vidas. Amén. Juliet, Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ok, a los escarnecedores, ¿no? De la palabra escarnio, ¿sí? Cuando hablamos de escarnio es hacer como ese concierto para hablar de otro, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces a veces vemos en la iglesia, por ejemplo, los jóvenes son muy muy afectados por el tema de la soberbia, ¿no? Es que nosotros somos jóvenes, en cambio ojos viejitos, tratamos a los demás de ancianos porque nos mofamos de pronto de que tenemos menos años que ellos, y esto no es, de pronto a veces lo hacemos en chiste, ¿no? Pero a veces hay gente que está luchando con eso, ¿sí? Que se sienten mal cuando cumplen años, que van avanzando en sus vidas y de pronto entre personas no maduras, este tipo de chistes realmente pueden hacer muchísimo daño, ¿sí? Entonces, de todo eso nos tenemos que guardar, ¿sí? De todo esto esto es parte de nuestra formación, ¿no? Tener cuidado de qué hablamos, qué decimos y a quién se lo decimos. Sí, entonces, de pronto nosotros somos canzones y todo, pero tenemos que tener cuidado como líderes servidores en la iglesia, como modeladores de con quién hacemos el chistecito, ¿sí? Vuelvo y les digo, no todas las personas están en pos de escuchar nuestros chistes, ni todos entienden los chistes que nosotros hacemos. Entonces, tengamos cuidado de esto. Amén. Muy bien, primera de Pedro 5:5, esto se los leo yo. Dice la palabra, igualmente, jóvenes, esto es para los jóvenes, estén sujetos a los ancianos, ¿ya? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, vemos que Dios nos invita a que estemos sujetos, ¿ya? Sujetos. ¿Listos, siervos? ¿Estamos claros ahí? Nosotros no debemos de ser arrogantes, tenemos que cuidarnos de ser altaneros, de ser respondones, de ser reactivos. Tenemos que tratar de ser amables, tenemos que tratar de ser sociables, tenemos que tratar de unificar. Mire, a veces como siervos, como líderes servidores, como modeladores, como facilitadores, a veces vemos, por ejemplo, estamos en una actividad, vemos un grupo allá y vemos una persona por allá. Como líderes servidores, tenemos que tratar, así sea una persona asocial, tratar de inyectarlo, tratar de meterlo, tratar de incrustarlo, ¿sí? Tratar de decirle, ¿qué te pasa? Mira, hay una actividad muy chévere, vincúlate, acércate, ¿sí? Pero a veces, lastimosamente, es la persona que de pronto nosotros no congeniamos.
De pronto es precisamente la persona con la cual no nos llevamos muy bien, pero nosotros no estamos llamados a juzgarle si nos cae bien o nos cae mal. Nosotros estamos llamados es a servir. Amén. Muy bien. Entonces, siervos, los que están juzgando, como leíamos ahora en Proverbios 3:34, los que están juzgando, los que nos juzgan, los que critican, creen que los demás o las otras personas, los que están criticando, no son tan importantes como ellos, ¿sí? Entonces tratemos de guardarnos de críticas, ¿amén? Tratemos de guardarnos de juzgamientos, ¿sí? La humildad la debemos usar aún en el momento de hablar. Porque cuando la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? La humildad se hace visible como el buzo bajo el agua, ¿sí? ¿Cómo se da uno cuenta en la superficie que hay un buzo bajo el agua? ¿Alguien sabe? Por las burbujas. Por las burbujas. Ve, ¿por qué te escuché, Juliet? Estás con el audio, ya te quita el audio. Ok. Ya te silencié. Entonces, ¿por qué? Porque hay unas burbujas que emergen hasta la superficie y tú no miras, ay, allá abajo hay un buzo, ¿sí? Entonces, así mismo en la superficie hay muchas cosas que se pueden ver que de pronto a veces nosotros no manifestamos, pero sí dejan evidenciar que algo hay de fondo, ¿sí? A veces somos tercos, a veces somos muy respondones, muy reactivos, muy altaneros, a veces nos dicen algo y no estamos de acuerdo automáticamente sin entrar a profundidad, identificar qué es lo que nos están diciendo. Entonces, ese tipo de cosas de pronto dirán, no, pues de pronto a simple vista uno dice, no, pues no está de acuerdo, pero de fondo puede haber algo, ¿sí? De fondo puede haber algo y hay personas que leen este tipo de reacciones, ¿sí? Hay personas que leen este tipo de reactividades. ¿Amén? Muy bien, entonces, siervos, debemos aprender a manejar la ira, ¿sí? Tener dominio propio. Tenemos que aprender a controlar la risa. Hay personas que se hieren por la risa, ¿sí? Tengan en cuenta que en la iglesia llegan personas con problemas de autoestima, ¿sí? Y les voy a decir algo. Esto pasa a veces cuando alguien da un aporte, ¿sí? Entonces, de pronto estamos en la iglesia, un ejemplo, y alguien dice, pastor, y si de pronto para uno orar y uno está orando y se le apaga la vela al santo, ¿qué hace uno ahí? Uno dirá, ¿la vela al santo? Bueno, uno dirá, no, esta persona está en las nubes, ¿sí? Y la reacción de muchos es reírse, ¿sí? Es como les pongo el ejemplo, y esto es real en la iglesia, hace unos días atrás, alguien me preguntaba que si podía comer carne, ¿sí? De pronto esta pregunta dentro de la iglesia, más de uno se reirá. La hermana es, sí, y hasta le tiran el chiste. No, pues entonces, coma pollo. Sí, a veces de pronto somos imprudentes y la señora estaba haciendo la pregunta de verdad. O sea, ella todavía tenía en su mente de que uno no podía comer carne, porque recuerden que venimos de un contexto tradicional en el cual enseñaron que no debía comer carne. Entonces ya hace la pregunta y me pareció muy prudente y muy sabio de su parte. Yo la felicité, le dije, muy bueno que me llames para hacer ese tipo de preguntas si tienes las dudas, ¿sí? Hay personas que de pronto se acobardan y dicen, ay, no, qué pena preguntar al pastor, ¿no? Ella sí me llamó, me preguntó y yo con el mayor respeto le respondí, de acuerdo a la palabra, pero a veces este tipo de preguntas las hacen en la iglesia y a veces la respuesta de nosotros es reírnos, porque de pronto nos parece una respuesta no muy importante, una respuesta muy absurda o digamos en otras palabras muy tonta o muy inocente, entonces nos reímos y hay personas que de pronto vienen en un contexto de rechazo, ¿sí? Y esa risa puede sonar burla, pueden tomarla como un menosprecio, ¿sí? Entonces, aún de estas pequeñas cosas nos tenemos que cuidar, ¿sí? Hagamos chistes entre nosotros, entre amigos, ¿sí? Pero de eso nos tenemos que cuidar. Cuando nosotros vamos a hacer una visita y de pronto alguien hace un aporte que para nosotros pues, nos parece fuera de lugar, pues le explicamos que por qué está fuera de lugar. Pero no, cuidémonos aún de esto, de la ira, cuidémonos de la risa, pidamos a la señora autocontrol
para no salirnos del propósito. ¿Sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Romanos, capítulo 12. Alfredo, Juliet, Marcos 3:13 al 15. Te repito, Alfredo. Romanos 12:3, dije, ¿no? Romanos 12:3, Juliet, Marcos 3:13 al 15. ¿Listo? Te doy la palabra, Alfredo. Silencio. Oiga, silencio a todos. Sí, sí. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria a Dios. Sí, entonces, Amén. dice la palabra que no debemos de tener más alto concepto que el que debemos de tener. A veces tenemos tan alto concepto de nosotros que ya nos vemos o nos ven las personas como arrogantes, como orgullosos, como altivos, ¿sí? Vanidosos. Vanidosos, ¿sí? Y esto no es lo que queremos proyectar, ¿sí? Tenemos que tratar de proyectar una buena imagen que llame a las personas. Recuerden que ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Es influenciar. Es Influencia. influenciar. Muy bien, ¿sí? Ahí lo vuelvo a poner en silencio. El liderazgo es influencia. Si nosotros perdemos la capacidad de influenciar a otro, no tenemos liderazgo, ¿sí? Si nosotros no buscamos influenciar a otros, no tenemos liderazgo, ¿sí? Por eso vuelvo y les repito, tenemos que trabajar en un grupo de trabajo, ¿sí? Tenemos que trabajar en influenciar personas, tenemos que trabajar en llamar personas, tenemos que trabajar en visitar personas, tenemos que trabajar en pastorear o guiar personas. Si no tenemos personas siguiéndonos, pues no podemos decir que tenemos liderazgo, ¿sí? Amén. Muy bien. Entonces, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínense, ¿qué nos está diciendo el Señor? Debemos considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Como ustedes me ven a veces en la iglesia diciendo, yo soy el pastor de esta iglesia, pero soy servidor de todos, ¿sí? Porque el Señor dice que si nosotros queremos ser primeros, váyanse al final, váyanse de últimos, ¿ya? Si quieren liderar, sírvanle a todos. Amén. Como lo hizo el Señor. La Escritura dice que una de las costumbres judías es que el empleado o el esclavo de menor rango lava los pies en la casa de los invitados, ¿sí? Y dice la Escritura que cuando Jesús invita a sus discípulos a ir a la morada, dice la Escritura que él se amarró su toalla en la cintura, cogió su balde con agua y se arrodilló a lavarle los pies. Esto generalmente, según la costumbre judaica, esto lo tenía que hacer el esclavo de menor rango en la casa, ¿sí? O sea que todos ellos tenían empleados, amos, sirvientes, pero el de menor rango era el que lavaba los pies de sus invitados, ¿sí? Al de menor rango era el que le decía, venga, lávele los pies aquí a los invitados, porque es costumbre del judío lavar los pies. Recuerden que estamos hablando de una época en la que era desértico, arena por todo lado, entonces por atención la gente venía y le lavaba los pies a sus invitados cuando llegaban a la casa, ¿sí? Y Jesús tomó la posición del empleado, del esclavo de menor rango y lavó los pies de sus discípulos. Por eso vemos a Pedro, el imprudente, dice, a mí no me lavan los pies. Y Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Entonces Pedro, no, entonces ahí sí lávame todo, desde la cabeza hasta los pies. Y entonces el Señor le dice, no es necesario que te laves el cuerpo. Tú ya fuiste lavado por la palabra. En estos momentos lo que necesitas es lavarte los pies, porque Jesús que le estaba enseñando a Pedro, humildad, que él sabía que en él no había humildad, ¿sí? Entonces, ¿qué le estaba enseñando el Señor a Pedro? Servicio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, esa enseñanza, ¿sí? Aprender a lavar los pies de las personas.
Y no lo estoy hablando en sentido literal. La gente no necesita que le lavemos los pies físicamente, pero sí necesitamos que le sirvamos. Desde que nosotros vamos a la iglesia, lo que nosotros tenemos que ponernos el chip de servicio. Al salir de la iglesia debemos de tener el chip del servicio. Cuando entramos en la casa debemos de tener el chip del servicio. A veces en la casa o en la iglesia somos muy buenos servidores, pero en la casa no movemos un plato, ¿sí? No movemos una escoba. En la casa somos los hijos de Dios, entonces hágalo usted, no. También podemos ayudar. Amén. Muy bien. Entonces, siervos, Marcos 3:13, ¿qué dice? Subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, Ok. y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. A Gloria a Dios. Simón, a quien Hasta puso ahí. por nombre, Hasta el 15. Amén. Del 13 al 15, ¿sí? Muchas gracias, Julie. Entonces, el Señor les delegó funciones, pero también les dio herramientas y luego los envió, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando influenciamos personas? Les damos funciones, pero también tenemos que darle herramientas. A veces les pedimos a las personas que hagan algo, pero no, ni siquiera le preguntamos si puede hacerlo. ¿Tiene para el bus para que vaya? ¿Sí? ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Si no sabes, te explico. Amén. Entonces, si le vamos a delegar una función, por lo menos tratemos o preocupémonos por preguntar si tiene la persona las herramientas suficientes para para responder a la necesidad que nosotros le estamos pidiendo. ¿Sí? Amén. Si en algún momento dice la palabra que el Señor los envió y les dio autoridad para que, dice la palabra, para sanar enfermedades y echar fuera demonios, ¿sí? Nosotros tenemos la autoridad. ¿Tenemos claro eso, Alfredo? Alfredo, ¿tienes la autoridad para echar fuera un demonio? ¿Julie sabe que tiene la autoridad para echar fuera un demonio? ¿Mi esposa sabe que tiene la autoridad para echar fuera un demonio? ¿Sí? Entonces, sabemos que tenemos la autoridad para echar fuera un demonio, pero nosotros como siervos del Señor no debemos echar fuera demonios si no vemos en la persona el compromiso. ¿Sí me hago entender? Y esto quiero ser claro. Si en la persona no vemos el compromiso de obedecer la palabra, no tenemos obligación de echar ningún fuera un demonio. Hay muchas personas que a veces nos llaman como hijos de Dios. Vea, es que esta persona tiene una manifestación demoníaca y quiere que nosotros le saquemos el demonio. No, nosotros, primero, no somos cazafantasmas. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros no andamos por ahí como cazafantasmas sacándole demonios a la gente. Y segundo, nosotros por querer o a veces por la presión de la gente, vea usted como es cristiano, ore por mí, o óreme, dice la gente, óreme para que me saque el diablo, me saque el demonio. Pero tenemos que explicarle a las personas que cuando nosotros hacemos eso, sin que la persona quiera tenga un compromiso con la palabra, un compromiso de obedecer la palabra, pues finalmente le vamos a hacer un daño peor que el que ya tenía. ¿Sí? Le vamos a generar un problema más grande que el que ya tenía. Porque la Escritura dice que cuando el Espíritu sale, va a lugares desérticos, y esperando cierto tiempo él vuelve y si encuentra la casa vacía, pues él la ocupa, pero antes de llegar viene, arrastra 7 espíritus peores que él y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero, ¿sí? Esto es parte de la escuela de liderazgo. Ustedes como líderes tienen que saber que tienen la autoridad para orar por una persona, pero para entrar en un proceso de liberación, ¿sí? Tenemos que ser prudentes y llamar a la persona primero a la conciencia. Amén. Primero a la conciencia. A veces por carencia de pronto de humildad creemos que vamos y como hay gente, venga, que yo oro y yo le echaco fuera demonio. No, tenemos que verificar que la persona va a adquirir un compromiso, ¿sí? De obedecer la palabra del Señor. Si la persona no quiere asumir ningún compromiso, sino simplemente óreme y sáqueme el demonio, no podemos hacer nosotros absolutamente nada, sino simplemente llamar a conciencia a la persona y ayudarle o solicitarle que en algún momento busque ayuda en la iglesia, en un pastor cercano, que busque reconciliación con Dios, X o Y. Amén. Alfredo, ¿tienes la palabra?
Quería preguntar, por ejemplo, se dice que no, por lo menos que no andamos sacando demonios, sino que, por ejemplo, llega una persona y te dice, no, mira que es que en mi casa me cierran la puerta, me apagan la luz, Ujú. me asustan, Sí. ora para que es que no, es que me están asustando la casa, entonces nosotros ahí, ¿qué hacemos? No, nosotros Le podemos decimos, orar. Nosotros podemos orar para, digámoslo así, neutralizar toda operación de las tinieblas en cualquier lugar. Y Dios nos va a respaldar. Pero ¿cuál ah, es el problema? Que inmediatamente nosotros demos un paso afuera, las manifestaciones van a volver. ¿Sí? De pronto no en el mismo instante, porque nosotros ordenamos, cancelamos y atamos toda operación del enemigo en ese lugar. Entonces, de pronto en el mismo instante no va a pasar, de pronto al siguiente día tampoco, de pronto en 3 días tampoco, y la persona dice, Alfredo no lloró y quedamos full, ¿sí? Pero prendan otra vez el equipo, ¿qué tal? Eso va a volver, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que se muevan las puertas y les tiren los platos y le muevan la cama y le muevan los cuadros? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Sí? ¿Quién es que provoca ese tipo de manifestaciones? claro, las puertas que no trabajamos, el Exacto. enemigo. Entonces, ¿quién es el que hace eso? El diablo, pero ¿quién le dio la autoridad o la autorización de hacerlo? Nosotros. Entonces, no soy yo el que le va a cerrar las puertas al diablo. Nosotros oramos para neutralizar la operación del enemigo, pero las puertas las tiene que cerrar el que la abrió, ¿sí? Entonces, a veces las personas nos traen erróneamente para que nosotros hagamos lo que ellos tienen que hacer. No, nosotros no podemos hacer lo que ellos no quieren hacer. Ellos tienen que hacer su parte. Jesús vino y murió por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la parte nuestra, ¿sí? Cuando Pedro corrió hacia la tumba de Jesús, dice la escritura, cuando Jesús fue a levantar, a levantar de entre los muertos a Lázaro, Jesús llegó, él era el Todopoderoso, pero ¿qué dijo Jesús cuando recién llegó frente a la tumba? ¿Sí? Fue lo primero que dijo fue, muevan la piedra, ¿ya? Nosotros humanamente teníamos que hacer una parte, mover la piedra. ¿Qué era más fácil, mover la piedra o levantar el muerto? ¿Sí? La parte de mover la piedra se hace más sencillo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero Jesús, aunque si tenía el poder para levantar el muerto, también tenía el poder para mover la piedra. Es más, cuando Jesús resucita, dice la escritura que se movió la piedra y él salió. Inclusive hasta había un ángel encima de la piedra. Cuando las mujeres llegaron, la piedra ya estaba removida. Entonces, ¿Jesús tenía el poder para mover la piedra? Sí, pero la parte del hombre es mover la piedra. La parte de Cristo es levantar el muerto. Pero el Señor, aunque tenga el poder para hacer las dos, Él no va a hacer las dos. Amén. Nosotros hacemos una parte, ellos tienen que hacer otra. Entonces, no nos vamos a meter en problemas, no vamos a meter la gente en problemas porque por querer ayudar. A veces es que es mi hija, yo voy a orar y voy a sacarle el diablo. No, 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 no. No, porque vamos a hacerle un daño peor, ¿sí? Lo que nosotros mejor podemos hacer es invitar a esa persona es a obedecer la palabra del Señor. Luego que esa persona tome la decisión, la determinación, sea convencida por el Espíritu Santo que realmente va a obedecer al Señor y que va a tomar una determinación de obedecer al Señor, la parte nuestra es respaldar esa decisión. Amén. Amén. Ok. Muy bien, siervos. Cuando un líder desarrolla la humildad de Dios, Dios le muestra una visión, ¿sí? Si nosotros andamos como líderes sin visión, pues simplemente no vamos a tener futuro. Un líder debe tener una visión. Un líder debe saber cuál es su función en la iglesia. Un líder debe saber cuál es la función delante del Señor y para qué Dios lo creó, cuáles son sus dones, en qué es bueno, en qué Dios lo usa. Amén. ¿Estamos claros? Como les decía en algún momento, el Señor me ha usado a mí en liberaciones. No es mi fuerte, no es mi fuerte, pero el Señor me ha usado en liberaciones. Y he tenido el privilegio de ser llamado por otras iglesias y por otros pastores, otros siervos, para que les aporte o les ayude en unas liberaciones, ¿sí? Porque de pronto ellos han visto que de pronto en mí hay un conocimiento en cuanto al tema del ministerio de la liberación. No creo, pienso, no sé, que no tengo el don como tal para operar eso, pero Dios me ha respaldado, ¿sí? Y en cuanto a mi ministerio al cual Dios me llamó, que es el de la maestría, el ministerio magistral,
sí tengo conocimiento en el tema de la liberación, entonces he podido enseñar a los que sí tienen el don, ¿sí? Para liberar personas. Entonces ellos han visto en mí ese conocimiento y me han solicitado, han pedido la ayuda para que les brinde el soporte y el respaldo en el tema de las liberaciones. Entonces, siervos, cada uno de nosotros debe saber en qué somos buenos. De pronto no somos buenos en liberaciones, pero sí tenemos el conocimiento para enseñar al que sí sabe hacerlo o al que tiene el don para hacerlo, ¿sí? De pronto no somos muy buenos evangelizando, ¿sí? Pero tenemos el don para poder dar una palabra poderosa que convierta a personas. Tenemos el don para predicar. Amén. Siervos, se nos va a acabar el tiempo. 10 minutos. Vamos a terminar. Como hijos de Dios debemos de representar a nuestro Padre, debemos de representar a Dios y debemos de aprender a representar al pastor. Cuando nosotros vamos a una visita, por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro siempre como siervos del Señor que nosotros vamos en el nombre del Señor, ¿sí? Y vamos en comisión de la iglesia o en comisión de los pastores. Amén. A veces hay líderes que hablan por sí mismos. No es que yo soy el que le estoy visitando. El pastor no, él no tiene tiempo, vengo yo. ¿Sí me hago entender? Entonces, entre menos nosotros hablemos de nosotros mismos, más nos vamos a cuidar de caer en algo que se llama soberbia o altivez. Amén, siervos. Entonces, siempre tengan esto claro, como líderes de la iglesia, siempre venimos de parte de la iglesia. Estamos muy interesados, estamos preocupados porque no te volvimos a ver. Si vamos a hacer una llamada, llamamos en nombre del Señor, pero de parte de la iglesia. Amén. No soy yo, Wilber Arroyo, el que estoy llamando. No soy yo, Juliet Picón, la que estoy llamando. No soy yo, Alfredo Sánchez. ¿Sí? No, te llamamos de parte de la iglesia interamericana. Estamos muy interesados. La gente tiene que entender que somos una iglesia, no soy una persona. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, siervos. ¿Qué más puedo decirles? Somos líderes del reino. La visión debe ser de Dios. La visión debe ser inalcanzable. La visión que Dios nos da debe ser inalcanzable. Si es una visión muy, muy básica, muy alcanzable, pues lo más seguro es que sea una visión nuestra. Pero la visión de Dios debe ser inalcanzable porque el que la hace alcanzable es Dios a través de sus dones. Pero con nuestros medios debe ser inalcanzable. ¿Sí? A veces decimos, no, es que eso es muy loco. Si es muy loco, generalmente es la visión de Dios. Amén. Es algo que yo con mis medios no me lo imagino ni cómo lo voy a hacer. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pedirle a Dios cómo vamos a alcanzar esa visión. ¿Sí? La visión debe ser imposible. Apúntense ahí. Génesis 18. Génesis 18 del 9 al 15. Hay barreras. Al leer ustedes esos textos ahora en su casa, van a ver que hay barreras en el liderazgo que no permiten alcanzar la visión de Dios. Pero tenemos que nosotros trabajar por borrar esas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Primero, la amistad. ¿Sí? A veces las relaciones muy cercanas dentro del ministerio se echan a perder o echan a perder el trabajo del Señor. Dios trabaja por conquistar almas y nosotros a veces por una relación muy cercana nos echamos a perder la salvación de las almas. ¿Sí? Entonces, no debemos confundir la amistad con el ministerio, con el trabajo. ¿Sí? Por eso ustedes ven que en las empresas ya no aceptan relaciones. Ya, que este se metió con tal persona, tiene que salir uno de los dos. Ya no permiten tener los dos porque ese tipo de relaciones generalmente van a afectar el proceso dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, siervos, no quiere decir con eso que no podemos tener relaciones efectivas dentro del servicio. Sí, pero tenemos que tratar de entender que mientras estamos en el trabajo, cada quien debe saber cuál es su posición. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Le pongo un ejemplo. Alfredo es el pastor, ¿sí? Y yo soy el hijo de Alfredo. Entonces, aunque yo sea el hijo de Alfredo, yo tengo que saber que cuando estamos en el trabajo ministerial, Alfredo es mi pastor, no es mi papá, no es mi hermanito, no es mi sobrino, no. Él es el pastor y entonces, ¿qué ordena el pastor? Amén. Entonces, a veces no, que es que como esta es mi pareja, entonces no importa, no. Tenemos que dar el respeto y las posiciones a las personas o las ubicaciones o las funciones a las cuales Dios las puso.
Amén. Los lugares de honra, a veces por el mucha relación, a veces no tendemos a ser muy respetuosos. Amén. Eso se los digo porque a veces en Jamundí me acuerdo, a veces mucha gente llegaba y le daba en el hombro, oh, entonces, Cristian, y le hacían chistes al pastor, y tocó darles una prédica sobre esto. Él no es el flaquito, no, él es el pastor Cristian, ¿sí? Entonces, de pronto, entre dos personas, él y el pastor dentro de su casa, son muy buenos amigos, chévere. Pero en el trabajo ministerial, tenemos que llamar a las personas con el respeto que se merecen. ¿Amén? Entonces, segundo, falta de tiempo. A veces por la falta de tiempo, tenemos tiempo a veces para otras cosas, pero no administramos bien el tiempo para las cosas del Señor. Tenemos mucho para servir al Señor, tenemos mucho para hacer en las cosas del Señor, pero no administramos bien el tiempo. Recuerden que en Eclesiastés 3 dice que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene un tiempo, ¿sí? Y en Efesios 5:15 también nos enseña que a veces las excusas que nosotros damos como falta de tiempo realmente son argumentos, ¿sí? Y tercero y último, las ocupaciones, ¿sí? Entonces, esa falta de tiempo nos va a llevar a falta de conocimiento. ¿Sí? Dios, si ustedes ven en la palabra, Dios no llama a ningún ocioso. ¿Sí? A veces decimos, no, es que yo no tengo tiempo. Es que precisamente por no tener tiempo es que Dios nos llama. Dios no llama ociosos al ministerio. Dios llama a gente ocupada. ¿Sí? Si ustedes miran cuando el Señor llamó a Eliseo, dice la Escritura que Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes. Estaba trabajando. ¿Sí? ¿Qué son las yuntas de bueyes? En otras palabras, Eliseo lo que tenía era un negocio de retroexcavadoras en aquel tiempo, ¿no? Porque ¿qué era lo que hacían las yuntas de bueyes? Preparar la tierra. Y entonces la gente alquilaba esas yuntas de bueyes de Eliseo para organizar su tierra. Entonces es como si en estos momentos estuviéramos diciendo que una persona tiene 6 retroexcavadoras. El hombre estaba bien ocupado para darle trabajo a 6 retros, porque 2 bueyes hacían una retro, ¿sí? Entonces el Señor no llama a gente desocupado, ¿sí? Ese Eliseo era un hombre empresario, ¿sí? Elías, cuando el Señor lo llama, Elías también estaba trabajando, todos tenían sus trabajos, pero nosotros no podemos utilizar esto para excusa para separarnos del trabajo. ¿Amén? ¿Listos, siervos? Entonces, si quieren mirar las referencias de lo que les dije, está en Jueces 6 del 11 al 16, y Primero de Reyes 19:19. Y con esto termino. ¿Qué? ¿Jueces? Espérate, te doy la voz. ¿Cómo? ¿Reyes qué? Ah, Reyes. Primero de Reyes. Primera de Reyes. Primero de Reyes ¿qué? 19:19. Y Jueces 6, 11 al 16. ¿Listo? Esas son las 3 barreras que pueden impedir el desarrollo de la visión en el liderazgo, ¿sí? La amistad, la falta de tiempo y las ocupaciones. Pero todas esas cosas yo sé que llevándolas a un terreno podemos vencerlas. Amén. Buenos siervos, que el Señor les continúe bendiciendo. Fue un placer haber compartido con ustedes ese tiempo. Si se corta, pues ya saben que terminamos. ¿Listo? Ahorita te comparto, mi amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad, por permitirnos, Señor amado, poder levantar este tiempo de preparación para tu equipo, para tu trabajo, para tus siervos, y que todo esto redunde en algo de bendición, Señor, para la obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por los siglos de los siglos. Amén y amén, poderoso Señor. Muchísimas gracias.